Los acompañamos a través de Radio Valparaíso. Hace un año ya que entró en vigencia la famosa Ley Carín, ha alborotado, revolucionado, generado más de alguna situación compleja en diversos espacios laborales. Hay, por supuesto, estudios. Queremos conocer más de cómo es este balance del primer año de vigencia de la Ley Carín, cuáles son los procedimientos, cómo denunciar cuando hay un acoso laboral. Estamos con el abogado experto laboral de la Universidad de Concepción, director de Becker Abogados, Cristian Becker. Te saludamos, Cristian. Gracias por acompañarnos acá en el Twitter Café a través de Radio Portales. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por invitarme a Twitter Café, que ahora quizá debería llamarse X Café, ¿o no? Lo han dicho mucho desde que partió. Nosotros queremos mantener el programa. Es un programa que tiene 15 años de existencia en el dial de la región de Valparaíso. Y estamos hace ya 2 meses y medio en Radio Portales, la primera de Chile, Radio Portales de Valparaíso. Oiga, Cristian, ¿cuál es tu balance general de este primer año de puesta en vigencia de esta ley Carín? Tanto que se habla. ¿Cuál es tu mirada, Cristian? Es una mirada negativa. Ya, chuta. Ya. Es una mirada negativa porque lo que pasa es que los trabajadores, cuando se atreven a denunciar, después los despiden por necesidades de la empresa, que dicho sea, el nombre completo es necesidades económicas de la empresa. Entonces, ¿qué tiene que ver despedir a un trabajador por necesidad económica con el hecho de que él abrió una fiscalización interna? Porque eso es lo que es la ley Carín, es una fiscalización interna, es una forma de atajar el conflicto laboral internamente, antes de que escale a la dirección del trabajo, antes de que escale a los tribunales laborales. Entonces, hay una especie de sanción sistemática en contra de la persona que activa la ley Carín. Parece que fuera necesario, además de la ley, un cambio cultural, en el sentido de que dejemos de pensar como empresa que el que acusa es el conflictivo. En realidad, el que acusa está terminando con la cultura del bullying en la empresa. Parece que el bullying no está solo en los colegios, pareciera que continuara en la vida adulta a través de actos hostiles que son más sofisticados. Ya no es el tema de poner sobrenombre o dibujar, hacer un dibujo ridículo del compañero. Parece que ahora fuera una sutileza tal como, por ejemplo, hacer la ley del hielo. Hacer la ley del hielo es tremendamente ofensivo, porque es una forma de decirle al otro, tú no existes, tú no estás acá. Y es una cuestión que a mí como abogado laboral me toca ver muchas veces. Entonces, creo que ahí la ley quedó cojeando un poco, en el sentido de que faltó quizá algún mecanismo legal de fortalecimiento hacia el denunciante, o tal vez faltó una mayor difusión de la garantía de indemnidad. El tema es que esta garantía tiene un nombre técnico, y los nombres técnicos generalmente nos producen alguna suerte de rechazo. Todas las cosas que son novedosas o palabras rebuscadas, la primera impresión que nos produce es que no entiendo eso o nos resulta lejano. Pero ese es el nombre que tiene la garantía de indemnidad. Y a mí me gustaría que la ciudadanía la conociera mejor. Si ustedes me permiten, se la puedo explicar en mayor detalle, Mauricio. Sí, claro. Nos quedan algunos minutos de programa. Trata de explicar lo fundamental. Antes, Cristian, nos acompaña Cristian Becker acá, abogado experto laboral, director de Becker Abogados. Interesante lo que está planteando Cristian. Al pan, vino. No le gusta para nada cómo se ha llevado a cabo la ley Carín. A nuestro invitado acá en el Twitter Café a través de Radio Portales. Sí, Pablo, adelante. Sí, Cristian, sobre la ley Carín, hay grupos del mundo laboral, los mayores de 50 años, que lo que tú mencionaste, el bullying, otros le llaman burling, ¿ya? Que hoy día tienen que andar con mucho cuidado, sobre todo la jefatura, porque antiguamente se manejaba un tipo de vocabulario y hoy día
se tienen que medir hasta en lo más mínimo, no pueden decir ni chus, ¿ya? Porque lo pueden considerar mal y el trabajador te puede estar grabando. ¿Qué tal puede ser de esta la denuncia el video que ocultamente te están haciendo? Qué buen alcance haces, Pablo, porque todo va en la intención, ¿te fijas? Todo va en la intención. Personas que nacieron en los años 50, los años 60, tienen esta costumbre de hacer algún comentario sobre la apariencia física del otro, pero no es con mala intención, porque es una cosa cultural. Hoy día nos pasamos a un mundo de la extrema sensibilidad, ¿cierto? Donde se habla de los niños de cristal, las nuevas generaciones que son no los millennials, sino que son los centennials, gente que nace del año 95 hacia adelante, donde pareciera que todo está prohibido. Entonces, lo clave para el fiscalizador es atender a la intención y, como tú señalabas, Pablo, en realidad al contexto. ¿Quién fue el que hizo el comentario? Esta persona que tiene 60 años te dice que estás delgada. Eso no es ningún acoso sexual, ¿te fijas? Entonces, hay que tener cuidado con la extrema sensibilidad. Ahora, volviendo a un tema que yo le estaba planteando al principio, Mauricio, el tema de la garantía de indemnidad es muy importante porque significa que el trabajador que activa la fiscalización luego no puede ser despedido o inmediatamente después, porque si así lo hace la empresa se expone a una demanda de tutela laboral. Pero lo cierto es que en Chile hemos tenido que atacar este asunto del acoso de muchas maneras. Por ejemplo, yo tengo un caso puntual que les puedo señalar muy brevemente, había ejemplo, que es el caso de mi cliente Álvaro Pizarro. Él fue hostigado por su jefatura, que es la empresa Spence, que es una minera internacional que pertenece al grupo BHP, y por esa razón la Inspección del Trabajo intervino en su favor, pidiendo que cesen los actos de hostilidad en su contra y que se difundan los derechos fundamentales de los trabajadores en la organización. Esa fue la sentencia, esa fue la sanción. Sí, no fue ninguna sanción económica, sino que fue una sanción de culturizar a la empresa sobre el cumplimiento de los derechos laborales más fundamentales, como el derecho a la honra, el derecho a la integridad psíquica, es decir, que no me hostiguen, que no se burlen de mí. Sin embargo, la empresa apeló de esa resolución, para decirlo en términos simples, apeló, fue a la Corte de Apelaciones y nuevamente perdió. Y contra esa sentencia fue nuevamente a la Corte Suprema y nuevamente perdió. O sea, mi cliente, se puede decir que a través de la Inspección del Trabajo ganó 3 veces esa sentencia. Sin embargo, a pesar de haber ganado, la empresa nunca cumplió la sentencia y no la ha cumplido hasta el día de hoy. Y es por esa razón que yo he tenido que poner una demanda en su favor y este sería el 4º juicio pidiendo que se cumpla lo ya establecido por los tribunales. O sea, realmente, más que un cambio legal, necesitamos un cambio cultural donde la gente entienda que el que activa el proceso de acoso no es el conflictivo, es la empresa la conflictiva cuando no acepta que estas cosas suceden, especialmente los mandos medios, y que reconozcan los problemas de salud mental, tal como se reconocen los problemas físicos, como por ejemplo cuando un trabajador se accidenta. Cuando alguien se accidenta, me decía mi cliente Álvaro Pizarro, es muy notorio cuando alguien se lesiona, se quiebra una mano, por ejemplo, y todos se compadecen de él y le prestan ayuda. Eso está bien, pero cuando alguien sufre depresión o ansiedad por un problema laboral, a él lo ven como conflictivo. Y es eso lo que tenemos que cambiar, Mauricio y Pablo. Oiga, ¿qué caso el que narra Cristian? Ganó por goleada esta persona a nivel judicial. Sin embargo, la empresa no ejecuta la decisión, no cambia el tema. ¿Qué se hace en ese caso cuando la máxima expresión de la justicia, la Corte Suprema, ratifica algo y la persona que tiene que cambiar o aplicar algo no lo hace? ¿Qué se hace ahí, Cristian? Ahí lo que se hace, Mauricio, se hace un juicio donde en el caso puntual de él, se pide una indemnización. Ya cuando la empresa no quiere acatar, entonces, bueno, finalmente vienen los derechos a reparar el daño y hablamos entonces de una indemnización que en materia laboral se conoce típicamente como la acción de tutela, que es cuando yo pido que a la empresa se le sancione económicamente, no solamente con los años de servicio y el mes de aviso que te corresponden en un despido injustificado, típicamente por necesidades de la empresa u otro tipo de despido, sino que aquí tú lo que estás pidiendo es que se condene a la empresa a pagar 6 a 11 remuneraciones mensuales brutas, lo cual puede ser una suma significativa en algunos casos, para que la empresa de alguna forma pueda resarcir el daño, pero lograr que la empresa difunda la sentencia y haga difusión de los derechos fundamentales,
es algo que realmente no existe un mecanismo para que la empresa lo haga. ¿Se fija? O sea, finalmente lo único que obtenemos es una indemnización en dinero. Oiga, ¿y esta persona sigue trabajando ahí, Cristian? No, producto de este juicio se terminó la relación laboral, lo que se conoce como el autodespido. Ok. Famoso autodespido. Cristian Becker nos acompaña. Interesantísimo tema. Estamos hablando de la ley Karina acá en el Twitter Café, a través de Radio Portales. Sí, Pablo, adelante. Cristian, hay un tema de procedimiento de la ley Karim. ¿Cuál es lo que debe hacer un trabajador cuando se ve enfrentado a esto? ¿Debe seguir el curso normal, la jefatura, ir a la inspección del trabajo o ir a la Asociación Chilena de Seguridad? ¿Cómo se enfrenta o al mismo sindicato enfrentar esta situación? Porque no es menor, a veces es un poquito más seria la acusación. Puede ser bastante serio. Recordemos que el nombre de Ley Karim es un nombre que recuerda a una persona que era una trabajadora de un hospital. Ella era una TENS y finalmente se quitó la vida. Entonces, los problemas de salud mental pueden llegar a tal intensidad que pueden costar la vida del trabajador. Entonces, tenemos que tomar esto en serio y respondiendo derechamente a tu pregunta, Pablo, lo que tiene que hacer el trabajador es levantar la denuncia con su jefatura. Puede ser recursos humanos, dependiendo del tamaño de la organización, pero generalmente tiene que hacerlo con un superior jerárquico y lo puede hacer de forma verbal. Eso es algo novedoso. Esta ley permite que tú lo puedas hacer de forma verbal, no necesariamente lo debe hacer por escrito. Es el empleador el que debe levantar un acta con la denuncia e iniciar el proceso. Pero el proceso es riguroso, tiene que terminar en 30 días, tiene que observarse la confidencialidad, o sea, no se puede ventilar en la empresa que yo estoy haciendo una denuncia, esto tiene que ser estrictamente confidencial, y si no se cumplen algunos de estos parámetros básicos de la investigación de ley Karim, entonces lo que yo debo hacer es poner una denuncia en la inspección del trabajo. Pero ahí tiene que saber el trabajador, eso sí, que estas denuncias no son anónimas. Entonces, cuando se active el proceso de fiscalización, se va a saber quién lo inició. Y ahí es donde está la parte que yo le comentaba al principio, Mauricio, que la ley quedó un poco coja en el sentido de que cuando alguien hace un reclamo en la inspección o hace un reclamo por la ley Karim, la peor decisión que toma el empleador, y es la más común, es despedirlo. Estiman que quien activa la fiscalización es el conflictivo, en lugar de cambiar la cultura organizacional. Qué complejo, Cristian, qué experiencia con estos casos. Hay hartas cosas que cambiar, entonces. Tú eres partidario, por supuesto, entiendo, de generar paulatinamente modificaciones a este tema, Cristian. Yo soy partidario de que se difunda más la garantía de la indemnidad, que los trabajadores sepan que ellos pueden ser testigos o que ellos pueden participar de una fiscalización, pueden hacer denuncia y si los despiden posteriormente tienen este resorte legal que es la acción de tutela donde deben indemnizarle no solo los años de servicio y el mes de aviso, sino que hasta 11 veces su renta bruta como sanción al empleador que vulnera esta garantía. Pero tampoco es la solución idónea, porque hay gente que en vez de una indemnización lo único que quisiera es continuidad laboral. Por ejemplo, tienen asociados créditos hipotecarios a su estabilidad laboral, deben pagar el dividendo todos los meses, estamos con un desempleo que está llegando al 10%, entonces la solución no es solamente la indemnización, la solución es crear tal vez, una suerte de fuero, esto es, esa autorización judicial adicional que se requiere para que se pueda desvincular a un trabajador. Hoy en día conocemos solamente el fuero sindical, que es para los dirigentes del sindicato, y el fuero maternal, para la mujer que se encuentra en estado de embarazo. Claro, Cristian, hay muchos casos judicializados por ley Karim, Cristian. Sí, claro, las estadísticas dan cuenta de más de 40.000 denuncias en lo que va del año, porque esta ley entró en vigencia el año pasado, y el número es creciente, pero tal vez podría ser mucho más si los trabajadores no temieran tanto por perder su empleo, porque después lo que hace la empresa es despedir por necesidades de la empresa. Y eso es realmente un pretexto, porque la causal necesidad de la empresa se refiere a que las ventas, por decirlo de una manera muy simple, las ventas están bajas y por lo tanto hay que recortar personal para que la empresa pueda continuar. ¿Se fija? Claro que sí, Cristian Becker, abogado experto laboral de la Universidad de Concepción, director de Becker Abogado, nos pone al día con este primer año de vigencia de la famosísima Ley Karim. Cristian, te mandamos un tremendo abrazo, saludos a todo tu equipo. Gracias por conversar con nosotros acá en el Twitter Café, a través de Radio Portales.
Muchas gracias, Mauricio y Pablo. Y si quieren más información, pueden visitar beckerabogados.cl. Tenemos un montón de videos y artículos legales específicamente en materia laboral y de la ley Carín. Ha sido un agrado conversar con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Hasta pronto para nosotros también, Cristian. beckerabogados.cl. Nos vamos a meter de inmediato ahí a revisar esta información. Nosotros comenzamos a despedirnos. Ya llega luego Revelando y hoy